¿Quién vive? Gloria al Señor, aleluya. Okay, aquí está. Dios es bueno, amén. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor, mis hermanos, amén. Gloria al Señor, aleluya. En esta preciosa tarde, hermanos, le doy gracias a Dios porque el Señor ha sido fiel y para siempre su misericordia. Y me da gusto verlo en este lugar. Créanme lo que el Señor es bueno y el Señor no nos deja, amén. ¿Por qué no oramos, mis hermanos, y le pedimos al Señor que el Señor nos bendiga? Amén. Levante sus manos o cierre sus ojos, usted que está ahí en su casita, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, gracias por este día que me das. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos permites de poder estar en este lugar. Señor, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Señor, en este momento nos disponemos, Señor, a escuchar de tu palabra. Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a este pueblo, que tú derramas de tu bendición sobre cada uno de los oyentes. Señor, quita lo que estorbe, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda fluir libremente en este lugar. Señor, te pedimos que tú seas el que merezca toda la honra y toda la gloria, Padre. Señor, te pido por aquel que está ahí en su hogar, Padre, que en este momento, Señor, haga a un lado todo lo que tiene que hacer, Señor, y se conecte, Señor, en esos 30 minutos a escuchar de tu palabra, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás en medio de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. En esa tarde, mis hermanos, el tema que el Señor me daba: aún hay esperanza. Amén. Aún hay esperanza en estos tiempos difíciles. Amén. Aún hay esperanza para el que le crea a Dios. Amén. Lo voy a invitar a que me acompañe a leer la palabra. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 24. Amén. Romanos capítulo 8, 24 en adelante. Amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, dice: porque en esperanza fuimos salvos. Y dice: pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Tome su lugar dando un fuerte gloria a Dios. Porque en esperanza fuiste salvos. Amén. Imagínense, esto me viene ahorita, mis hermanos. Imagínense que el Señor dio su vida para salvarlo a usted y a mí. Amén. Sin mirarlo, porque Él sabía lo que iba a pasar. El Señor lo dio todo por amor a nosotros. Amén. Porque aún hay esperanza, mis hermanos. Dice la palabra ahí, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Oiga, como que está medio reburujado el apóstol Pablo en esto, ¿verdad? Como que sí, como que no es. Pero la palabra se equivoca. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. O sea, nosotros fuimos salvos por la esperanza que el Señor tuvo en nosotros. Amén. Usted tiene esperanza en su vida. Amén. ¿Hay esperanza en usted? Ahora le pregunto, ¿qué es esperanza para usted? Porque esperanza no es fe, aunque va de la mano. Porque dice la palabra del Señor: la fe es la certeza de lo que usted espera, la convicción de lo que usted ya está viendo.
Mas aquí Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos, no por la esperanza que se ve. Por eso cuando lo leía una y otra decía, Señor, está medio reburujado esto. Pero el tema, mis hermanos, que le quiero traer en esta tarde es, aún hay esperanza. Amén. Hace un tiempo miraban un cuadro, mis hermanos, de una vieja cabaña, o esta historia relata que este hombre se levantó por la mañana y dice que toda su cabaña fue consumida por el fuego. Lo único que quedó en ese lugar era una simple fotografía que estaba ahí. Y se levanta el anciano y miraba cómo su casa había sido destruida, y se levantaba uno de sus nietecitos juntamente con él. Y cuando ellos se levantan, el niño se le quedaba mirando como preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar si se ha consumido lo que teníamos? Amén. Mas sin embargo, mis hermanos, dice esta bella historia, el hombre, aquel anciano, mirándolo fijamente a los ojos, le contesta al niño, tranquilo, Dios aún no ha muerto. Amén. Hermanos, nosotros debemos estar tranquilos, confiados, porque el Señor vive. Y si Dios vive, nosotros también vivimos. Amén. Hay un refrán que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Amén. La esperanza es lo último que nosotros deberíamos de perder, pero hoy en día la gente se confunde tanto y se le pierde la esperanza. Hay gente, mis hermanos, que ya no tiene esperanza. Vaya usted a un hospital y mire aquellas personas, están postradas en aquella cama y ya no tienen esperanza. Mas sin embargo, mis hermanos, usted y yo tenemos esperanza porque sabemos que el Señor viene a levantar a su iglesia. El Señor viene a levantarnos, pase lo que pase. Usted y yo estamos confiados que el Señor nos va a levantar. Amén. Dice Filipenses que el Señor nos va a levantar en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Está usted listo? Usted que está ahí en su casa, ¿está listo? Amén. Tranquilos, Dios no está muerto. Amén. Él sigue viviendo y Él sigue haciendo. Aleluya. Hermanos, la palabra del Señor dice en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Dios es nuestro ayudador. Entonces, ¿por qué nosotros tememos? ¿Por qué tenemos temor a lo que está pasando en estos momentos? ¿Por qué la gente tiene temor? Yo sé que usted que está aquí no tiene temor, pero hay gente que se queda en sus hogares pudiendo estar en la casa del Señor. Hermanos, si nos vamos al Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Entonces nosotros debemos agarrarnos de las promesas de Dios. Hermanos, usted y yo tenemos una esperanza viva, una esperanza que sabemos que el Señor la va a cumplir. Aún hay esperanza para usted que está ahí en su casa, amén, y todavía hay tiempo para que se venga si vive aquí cerca. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la esperanza? Amén. La palabra esperanza, mis hermanos, en la Biblia expresa confianza y seguridad en la relación con el futuro que se basa en las promesas que el Señor. Amén. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Que si Cristo vive, yo vivo. Y si el Señor prometió que me iba a guardar, el Señor me va a guardar. Tenemos tantas promesas en la palabra del Señor. Salmo 91 dice que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Pero ¿qué pasa, mis hermanos, con el cristiano de hoy en día? El simple COVID lo está desanimando, cuando deberíamos estar más fervientes buscando la presencia del Señor, buscando esa esperanza que tenemos. Amén. Hermanos,
día nosotros tenemos que mirar hacia el cielo. Tenemos que llenarnos más de la palabra del Señor. Dice el Salmo 65, dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Amén. Hermanos, ¿dónde está su confianza hoy en estos tiempos? Yo creo que usted que está en este lugar, su confianza está en el Señor. Porque usted está confiando que el Señor lo va a cubrir, el Señor lo va a proteger. Porque la palabra del Señor lo declara. Amén. Hermanos, ¿por qué muchas de las veces nosotros perdemos la esperanza? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos desesperanzamos? Cuando viene un problema, una circunstancia en nuestras vidas, lo primero que hacemos es dejamos de buscar a Dios. Cuando viene un problema a su matrimonio, en su trabajo, cuando le dicen ya no tienes trabajo, lo primero que hacemos es dejar de ir a la iglesia. Cuando miramos que el mundo está cada vez más de mal en peor, es cuando más nosotros debemos de estar en la casa de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos alejamos del Señor. Se nos pierde la esperanza, se nos olvida la promesa que el Señor nos ha hecho. Amén. Como le decía este conocido refrán, dice que la esperanza es lo último que muere, pero muchas de las veces es lo primero que muere en nuestras vidas. Mas sin embargo, muchas veces es lo primero que nosotros perdemos al hablar de la esperanza o al hablar de lo que el Señor tiene para nosotros. Hablar de sueños, hablar de cosas que nos gustan. ¿Cuántos de ustedes no tenían la esperanza de venir hacia este lugar de los Estados Unidos? A lo mejor muchos no. A lo mejor muchos dicen, no, pues a mí me trajeron. Yo sería más feliz allá. Amén. ¿Cuántos de ustedes no tenían la esperanza de tener una casa? Y le pedían a Dios por un hogar, por un nuevo carro. Y esa era su esperanza. Mas el apóstol Pablo dice en su palabra que el Señor nos tiene una esperanza más grande, que el Señor nos va a levantar, que el Señor nos va a dar una nueva vida. Amén. Iglesia, no pierda la esperanza que el Señor tiene en su vida. Es tiempo de retomarla. Amén. La esperanza es lo que hace que sigamos respirando, aun y cuando estamos en presión de una vida te esté asfixiando. Amén. Hermanos, cuando los problemas arrecian es cuando usted y yo tenemos que estar más confiados en el Señor. Cuando los problemas son más difíciles es cuando usted y yo tenemos que afianzarnos más a Dios. Porque su palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. La gente, mis hermanos, está en los hospitales ahí, desahuciada por los médicos. Y lo primero que le dicen, ya no hay esperanza. Solamente un milagro lo puede salvar. ¿No es cierto? ¿Verdad? Amén. Aleluya. Hermanos, en esta tarde el Señor nos habla de la esperanza y déjeme decirle que la esperanza sí se pierde. Y si no, ahí en Génesis 48, se me olvidó ponerle la cita, ándele. Génesis 48, 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Hermanos, usted conoce bien claro la historia de José. Amén. José fue aquel hombre que sus hermanos por envidia, por coraje, lo vendieron. Amén. ¿Y sabe qué es lo que me llamó la atención de esta historia? Que Jacob perdió la esperanza sin ver el cuerpo muerto de su hijo. Creyó a lo que le habían dicho. Y muchas de las veces a nosotros nos pasa igual. Creemos lo que el mundo, las noticias nos está infundiendo, lo que las noticias nos está diciendo.
el temor que nos están infundiendo, pero no creemos a las promesas de Dios. Le creemos más a lo malo que a la palabra del Señor. Cuando usted y yo en la palabra del Señor tenemos una guía de vida. Si usted tiene una necesidad tan grande, solamente dice su palabra, venga a ella y ella le va a responder. Hermanos, Israel o Jacob perdió la esperanza simplemente al mirar una túnica ensangrentada. No miró el cuerpo de su hijo, no miró ni siquiera un hueso. Amén. Simplemente creyó lo que sus hijos le estaban diciendo. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cuál es la túnica que le está estorbando en estos días? ¿Cuál es la túnica que lo está desviando de la esperanza que Dios tiene para nosotros? Amén. José jamás miró a su hijo muerto, solo miró la túnica. Y como le decía, en ocasiones nosotros queremos tanto y dejamos de luchar por aquello. Amén. ¿Qué cosas han matado su esperanza? Tal vez lo que han dicho de usted. Tal vez lo que le han dicho que usted no va a poder. Hermanos, hay tantas cosas en la vida que el enemigo usa para desanimarnos. Y si nosotros le hacemos caso al enemigo, somos presa fácil de él. La palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente. No es león, pero anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, si usted que se queda ahí en su casa, si usted se aleja de la manada, va a ser presa fácil del enemigo. ¿Y sabe qué? Va a ser presa fácil del enemigo, que usted no nada más va a dejar la túnica ensangrentada, sino que el enemigo sí se lo va a devorar. Aleluya. ¿Cuál es su túnica ensangrentada? Tal vez su hijo, tal vez su trabajo, tal vez su vecino, tal vez su enfermedad que usted tiene. ¿Con qué está usted luchando? Tal vez su esposa, tal vez su esposo. Porque muchas de las veces, hermano, nosotros no nos fijamos que nos desenfocamos de lo que el Señor tiene para nosotros. El enemigo está haciendo, dice Juan, el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. El enemigo está haciendo su trabajo. La pregunta es para usted y para mí, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Sabe que el enemigo nos los está quitando poco a poco? Nuestros hijos andan allá haciendo tantas cosas allá con el mundo, pero usted les dice, vénganse a la iglesia, ¿y qué le dicen? No quiero. Ay, es que yo ya soy grande. Y aún siguen viviendo, usted los sigue manteniendo. Amén. Ay, es que yo ya me valgo por sí mismo. Y su chequecito a veces no le alcanza ni para comprarse lo que quiere. Hermanos, hay tantas cosas en este mundo que nos están desenfocando del Señor. ¿Habrá hoy esperanza en su vida? Amén. ¿Habrá esperanza para mí? ¿Habrá esperanza para mi matrimonio? ¿Habrá esperanza para mi situación económica? ¿Será que me voy a morir con esta enfermedad o que voy a morir con esta enfermedad toda la vida? Pues gloria a Dios. Hay una esperanza más grande que vivir en esta tierra. Hay una esperanza más grande que usted, por la que usted y yo tenemos que perseguir. Hay una esperanza por la que usted y yo tenemos que enfocarnos, que el Señor ya nos la dio. El Señor, hermanos, el Señor ya nos tiene una tierra prometida, un lugar especial. Dice que calles de oro, mar de cristal. No va a haber Lamborghinis allá, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Hermanos, usted ha perdido la esperanza. Usted ha perdido la esperanza en algo.
Viera que a veces yo sí. Y el Señor me hablaba y me decía, no pierdas la esperanza. No pierdas el anhelo de obtener por aquello por lo cual tanto has luchado. Hermanos, tenemos tanto tiempo caminando en el Señor para alejarnos de Él. Tenemos tanto tiempo viviendo en las cosas de Dios para apartarnos de Dios por una simple virus que anda ahí volando. Deberíamos estar hoy más que nunca dispuestos a estar en la casa del Señor. Yo quisiera que la iglesia se llenara y que toda la iglesia los lunes viniera y orara. Si supiera usted la presencia de Dios cómo desciende en este lugar. Si usted mirara cómo Dios se sigue moviendo los días lunes. La presencia de Dios, mis hermanos, es tan especial que usted y yo no la podemos decir qué siento cuando estoy aquí. Pero es algo tan bonito, es algo tan especial que el Señor nos ha dado a los que estamos en este lugar. Yo me da tristeza mirar este lugar vacío. Yo me da tristeza mirar los domingos que son las 12 del mediodía y la gente todavía ni llega a la casa del Señor. Me da tristeza mirar que ya está el servicio allí y nada más, a veces hay 5 o 6 personas mirándolo. Como si fuera el hermano el que está diciendo, no, es el Señor el que le está diciendo, no pierdas la esperanza. Sigue luchando por lo que tanto quieres. Sigue luchando por esa salvación que el Señor ya tiene para ti. Nunca pierdas la esperanza. Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos. Hermanos, el Señor ya tenía la esperanza de que usted iba a estar en este lugar. El Señor ya tenía la esperanza y el Señor ya sabía que usted iba a ser salvo por medio de su sangre carmesí. El Señor ya había mirado cuando Él estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a pasar. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? No me bajo de esta cruz por amor a ti. Y usted y yo por amor a Dios no hacemos nada. Nos olvidamos de lo que el Señor nos ha dado. Dice Pablo, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene pronto para llevarnos. Le pregunto yo, ¿usted está listo? Si el Señor viniera en este momento, usted que está ahí en su casita, ¿se iría con el Señor? No me conteste. Esa es la esperanza que nosotros tenemos que luchar. Eso es por lo que estamos luchando hasta este día. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios no está muerto. Amén. Dios no está muerto. Mi Cristo vive y yo lo estoy esperando. Yo espero que el Señor venga pronto. Amén. Pero ¿sabe por qué el Señor no viene? Porque hay mucha gente que ha perdido su esperanza en Él. Hay mucha gente que se ha enfocado tanto en este mundo que se ha olvidado del Señor. Amén. Dice su palabra, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Yo voy a seguir confiando en el Señor. Amén. Aleluya. Aún hay esperanza para usted, mi hermano. Aún hay esperanza, pastor, aún hay esperanza de que la gente entienda el mensaje de la misión. Aún hay esperanza de que usted se comprometa a buscar más de Dios. Para que usted y yo le entreguemos a Dios nuestro corazón. Con esto termino, mis hermanos. Dios está vivo y aún sigue esperando que usted y yo hagamos lo que el Señor quiere. Aún hay esperanza para su matrimonio que está a punto de destruirse. Dios es tan poderoso que el Señor puede hacer las cosas en un momento.
Pero ¿sabe qué tiene que hacer usted? Poner sus ojos en Él. Hermano, nunca pierda la esperanza. Amén. No seamos como Jacob. Le puse Job, ándele. No seamos como Jacob. Amén. Que creyó lo que le dijeron sus hijos. ¿Y sabe cuál fue la tristeza de él? Que duró pensando que su hijo había muerto. Duró mucho tiempo esperando, pensando que su hijo había fallecido. Y él se lo creyó por lo que sus hijos le dijeron. Las mentiras que el enemigo nos dice muchas de las veces nos desenfoca de nuestro propósito en el Señor. Amén. No le crea lo que el enemigo le dice, mis hermanos. Amén. Y recuerde, nunca pierda la esperanza, porque la esperanza hace que sigamos respirando aún en medio de circunstancias difíciles que estemos pasando. Póngase de pie en esta hermosa tarde. Amén. Que el Señor me los bendiga. Así dejo el lugar a nuestro pastor.